también un amigo que es conocido nuevo, que es de Santander, Víctor, gracias por traernos. Usamos su vehículo y él nos está acompañando. Víctor, levanta tu mano para que vean que sos extranjero aquí en tierra de España, ¿verdad? Es de Santander. Y bueno, como mi nombre es Dionisio, Dios del vino, vine a catar algunos vinos aquí en La Rioja porque me comentaron que es lo mejor del mundo. Yo no sé si es cierto o no. Sí, el mejor, aleluya, gloria a Dios. Sí, agradezco a Dios profundamente por esta oportunidad, pero quiero ir directo a la palabra de Dios porque no vine a exponerme a mí mismo, vine a exponer la palabra de Dios. Y en esta noche usted va a recibir una verdad. Jesús habló de algo muy interesante: cómo se rompen las ataduras, cómo hay rompimientos en los hogares, las familias, con respecto a las bendiciones que tenemos que recibir. Y él dijo una verdad sencilla: la verdad te hará libre. Cuando tú conoces la verdad, eso te hace libre. Y que eso es lo que vamos a descubrir en esta noche. Algunas verdades que ya están escritas en la palabra del Señor, pero a la luz de la Biblia a usted se le va a esclarecer mucho más, para que sepa que Dios no solamente te quiere bendecir a ti, quiere bendecir tu descendencia y tu ascendencia. Dios quiere bendecir tu herencia. Dios ha hablado, porque imagínense que el pecado de la humanidad entró por un pecado de herencia. Yo no tengo nada que ver con Adán y Eva, pero por culpa de Adán y Eva me alcanzó el pecado. Pero tampoco no tengo nada que ver con Jesús, que cuando vino murió por mí y yo la acepté. También él, por su genética, me alcanzó la bendición y hoy soy heredero del reino de los cielos, gracias a Jesús. Hoy se nos va a abrir más la mente con respecto a esta área que es tan importante, y por eso necesito toda su atención. Dice que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de las personas para que no les esclarezca ¿qué? La luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Qué es lo que al diablo le interesa cegarnos para no mostrarnos las verdades bíblicas con respecto a lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que realmente somos en Cristo Jesús? Nosotros somos hijos de Dios, fuimos lavados por la sangre del Cordero, pero muchas veces vivimos en esclavitud. Cuando la abolición en Estados Unidos hubo, hace como 70, 80 años atrás, había un hombre que vivió durante 45 años en esclavitud, porque él nunca se enteró que en Estados Unidos ya se había abolido la esclavitud, y 45 años vivió esclavo. Y hoy Dios quiere desatarnos, decirnos: yo quiero que tú seas bendecido. Yo quiero que tú en esta noche, a través de la fe, puedas saquear tu generación. Amén. Vamos a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 28. Voy a tomar el tema: rompiendo maldiciones generacionales en Cristo Jesús. Mateo 12, 28 al 30. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le atan? Y entonces podrá saquear su casa. ¿Estamos en la Biblia correcta? ¿Qué usted va a saquear? Su casa. Pero aquí la palabra casa es una palabra griega que es okia, que significa casa, habitación, hogar, familia, generación. Y en el contexto de la palabra dice, literalmente se leería de esta forma: porque ¿cómo puede alguno entrar en la generación del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su generación. Levante la mano y diga conmigo en esta noche: Dios me llamó a saquear mi generación para la gloria de Dios. Dios me enseñó esto. Estaba en una reunión parecida de unas 400, 500 personas ministrando, y en un momento dado había una mujer en el fondo del medio
que le vi que la mujer estaba convulsionando su estómago, convulsionaba el estómago, se le movía el estómago, solamente el estómago. Me llamó la atención y entonces me acerqué y el Señor me dice: acércate a ella, quiero que ores por ella, pero no le toques, solamente quiero que ores, primero que ores, y yo te voy a mostrar lo que está sucediendo con ella. Me acerqué a esa mujer, era una señora de aproximadamente unos 45 años de edad, y esta mujer estaba con su estómago moviéndose a gran velocidad, y ella como asustada, mirándose, no sabía lo que estaba pasando. Y el Señor me dice: ella tiene una maldición de úlcera generacional. Y me dice el Señor: su abuela murió de eso, su madre murió de eso, y ella fue destinada a morir de la misma úlcera, como también su hija, que ahora mismo tiene aproximadamente unos 20 años. Dios me estaba mostrando eso en ciencia, y vi que me estaba mostrando de que aún la hija estaba empezando a tener ese problema. Por supuesto que yo no me voy a acercar a la persona y le digo: sabes que tiene una úlcera terminal y estás a punto de morirte, porque si no se muere ahí por la úlcera, se va a morir por un paro cardíaco. Y le pregunté y le dije: mira, quiero saber, ¿tú sabes que tienes un problema en tu área estomacal? Y ella me dice: ¿estaba consciente? Sí, el doctor me diagnosticó que tengo úlcera y es un cáncer terminal que solamente me resta 6 meses de vida. Yo soportaría. Y ahí me dice: porque mi abuela tuvo, mi madre tuvo y yo lo tuve, pero lo que más me duele es que mi hija también, de aproximadamente, me dijo, creo que 20 años, también lo está teniendo. Yo le dije: tengo una buena noticia para ti. Hoy Dios va a cortar la maldición generacional sobre tu vida y sobre tu familia. No lo pudo hacer porque no se acercaron a Cristo, pero por cuanto tú buscaste al Señor, puse las manos allí en ese momento sobre su estómago, y a ella cayó al piso, movía su estómago, y en ese momento se liberó totalmente, quedó pasiva, totalmente pasiva. Y luego de unos días me enteré que Dios, fue al médico y le diagnosticaron nuevamente que no se sabe cómo, pero estaba sanada totalmente. Y todas las molestias que había sobre su hija también desaparecieron por completo, porque Dios es poderoso para romper maldiciones generacionales. Este tema se ha discutido mucho con respecto a las maldiciones generacionales. Por eso voy a tener mucho cuidado, pastores, a hablar de este tema, y voy a tratar de hablarle con lo más razonable posible para que no tenga mala idea, porque tiene que haber un equilibrio con este tema. Porque la Biblia enseña y dice en Éxodo 20, versículo 5: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Hasta cuándo visita el Señor? Hasta la tercera y cuarta. Dios dice: yo visito la maldad de los que me aborrecen. Yo los visito hasta la tercera y cuarta generación. Pero quiero que también sepa que así como hay una maldición generacional, también hay una bendición generacional. Y dice en Deuteronomio capítulo 7 versículo 9: conoce pues Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Aleluya. Y entramos nosotros que somos benditos hasta 1000 generaciones, en el nombre de Jesús. Con respecto a la maldición o a la genética, la herencia hereditaria, por así decirlo redundantemente, la ciencia avala esto. Porque cuando uno va al médico en mi país, te pregunta: ¿hay alguien en tu familia que tuvo cáncer? ¿Hay alguien en tu familia que tuvo problemas con artrosis, reumatismo? ¿Hay alguien en tu familia que tuvo epilepsia? ¿Por qué? Porque la ciencia hoy acepta que muchas de esas enfermedades vienen en forma generacional. Y la medicina te cobra un plus aparte si usted se quiere de alguna manera asegurar. Y ellos aseguran para que usted no tenga una herencia de enfermedad generacional, donde ellos saben que tarde o temprano le llegará a usted. Eso lo dice la ciencia. Pero mejor todavía le digo que
en 1944, cuando se descubre que no era la proteína el que daba la secuencia de la genética, era el ADN, el ácido desoxirribonucleico, el famoso ADN, era lo que producía nuestro cuerpo, esa herencia genética. Se descubrió que vienen toda nuestra genética está en esas pequeñas células llamado ADN. Y allí es donde cada persona genera según su género y su especie. Ahora bien, con respecto a este famoso hombre llamado Oswald Theodore Avery, demuestra que la gente responsable de la transferencia de la información genética no era una proteína como creían los bioquímicos, sino el ADN. Entonces, ¿qué significa? Que usted y yo tomamos el ADN de nuestros padres, por eso tenemos rasgos parecidos a nuestros padres, no solamente en el campo físico, sino también en el campo almático, que serían los sentimientos, emociones. Usted se dio cuenta que muchas veces los padres le hacen recordar cuando usted tiene un arranque de mal carácter, dice igualito que tu papá o igualito que tu madre. ¿Por qué? Porque hoy se sabe que hay una herencia que está viniendo desde atrás y que afecta a nuestro cuerpo. Ahora, eso es porque Dios estableció una ley espiritual y una ley física. ¿Cuál es la ley espiritual y física? En Génesis 1, 24, 25 dice: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Y Dios hizo animales de la tierra según su género, su gen, y ganado según su género, su gen, su ADN, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Dios hizo lo que se llama transferencia genética. Ahora, escúcheme bien, para que usted pueda entenderlo mejor. Cuando Adán y Eva fueron creados, Dios le hizo del barro y les colocó su aliento de vida. Ahora, el barro era barro, tenía forma de cuerpo, pero ¿qué le faltaba? Le faltaba la semejanza de Dios. Y para basarme en la palabra del Señor, dice que Dios sopló sobre Adán y Eva, y en otras palabras, escúcheme bien, Él se sopló a sí mismo su genética y su ADN sobre Adán y Eva. Por eso ellos son semejantes a imagen y semejanza de Dios. Él se sopló a sí mismo, sopló, y fue igual a Dios. Por eso dice, era semejante a imagen de Dios. Ahora bien, cuando dice la escritura también que de su costado fue quitado Eva, fue quitado de su costado. Y la palabra costado en el hebreo es una palabra que significa, viene una palabra que es etimológicamente como sería genética. Para nosotros, hablando científicamente, ADN. En otras palabras, Dios quitó el ADN de Adán y le hizo a Eva. Por causa de eso, cuando Adán despertó, le vio a Eva y dijo: ahora sí yo puedo ver que ella sí es, no los animales, no los ángeles, porque él veía a los ángeles, veía a Dios y decía: esta mujer es carne de mi carne y hueso de mis huesos, porque tiene mi mismo ADN. Ahora, para entrar en el tema y usted pueda entender, por eso estoy haciendo una introducción y usted pueda entender en esta noche. Entonces Dios creó al hombre y a la mujer. ¿Qué pasó con el hombre? Cayó en pecado. Y la Biblia enseña en Lucas capítulo 3 y en Mateo capítulo 1, enseña la genealogía de Jesús. Y usted no va a encontrar en ninguna parte de la genealogía que nadie es llamado hijo de Dios, a no ser primeramente Adán. Porque cuando termina en Adán dice: Adán era hijo directo de Dios. Y dice: Adán, hijo de Dios. Luego en Mateo capítulo 1, como también termina en Jesucristo, nuevamente aparece la palabra Jesús, hijo de Dios. Por eso se le conoce como el segundo Adán a Jesús. ¿Me van siguiendo? ¿Qué pasó con Adán y Eva? Pecaron y hubo una transferencia genética de maldad. Hubo una transferencia física. Como Adán muere, yo también muero. Adán se enferma, yo también me enfermo. Adán se alejó de Dios, yo también me alejo de Dios.
Y por causa de Adán no alcanzó a todo una maldición generacional. Por causa